El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús le respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Celebramos hoy la primera jornada mundial por los abuelitos. Le pedimos a los abuelitos que sigan transmitiendo la fe a sus nietos y a los niños en su familia. Siempre ha sido así, los abuelitos transmiten la fe, los valores a los nietos y a todos los niños de la casa. Eso es muy importante, que se mantenga eso, y les pedimos a ellos que lo sigan haciendo. Y también que sean fuertes, porque en estos tiempos de enfermedad son los que más han sufrido muerte y también han sufrido mucha soledad. Entonces, les saludamos y le pedimos que sigan siendo fuertes, que sigan animados. También celebramos hoy la fiesta de Santiago Apóstol. Mis saludos a la parroquia de Santiago Apóstol en Boaco, y nos unimos a este apóstol Santiago, que fue un gran misionero, un gran evangelizador, y el que bebió el primero que bebió el cáliz del Señor, es decir, el primero que murió por Cristo de los apóstoles. Las lecturas de este domingo nos relatan la multiplicación de los panes, que nos hablas en ese sentido eucarístico. Y qué bonito que hoy, en este domingo, está dando su primera comunión María Alejandra, que la felicitamos, a ella, a su mamá, a toda su familia. Es una niñita
que yo siento que ha sido amiga mía, porque desde pequeñita todos los domingos viene a misa y me saludaba, a veces al inicio un poco más tímida de larguito, pero siempre me estaba viendo y siempre me estaba saludando. Así que ha sido preparada por su mamá para este momento. La multiplicación de los panes en la primera lectura, llevada a cabo por el profeta Eliseo, y en el Evangelio por Jesús. Los dos textos, la primera lectura como el Evangelio, nos dicen que la generosidad en el compartir no empobrece, sino que multiplica. Compartiendo con los hermanos crecemos en humanidad. Debemos dejar a un lado los cálculos egoístas. Veamos qué nos llama la atención en el relato de la primera lectura del profeta Eliseo. Recibe un regalo de 20 panes de cebada y grano tierno en espiga, y sin dudarlo un momento da instrucciones para que los panes sean entregados a 100 hombres que estaban necesitados de comida. Eliseo no hace cálculos, no se reserva una parte para él como un ahorro prudente. Tampoco le preocupa la desproporción entre los recursos y la necesidad, 20 panes para 100 hombres. Su certeza no proviene de la cantidad, sino que su certeza proviene de la confianza que tiene en el Señor. Dice, dáselos a la gente para que coman, porque esto dice el Señor, comerán todos y sobrará. Esta multiplicación de los panes es una preparación de la que realizará Jesús siglos después, en un contexto profundamente eucarístico. En el Salmo que hemos proclamado, el Salmo 144, agradece la generosidad sin límites de Dios. Hemos leído en el Salmo, a ti Señor, sus ojos vuelven todos, y tú los alimentas a su tiempo. Abre, Señor, tus manos generosas, y cuantos viven quedan satisfechos. Cuando uno contempla la naturaleza, quedamos sorprendidos por su inmensidad y variedad. Es el amor creador de Dios que no tiene límites. El desorden lo introducimos los seres humanos, que en los últimos 200 años hemos desarrollado un modelo económico depredador que está amenazando gravemente la vida sobre la tierra. No debería haber hambre en el mundo, pues hay alimentos para todos, pero hay hechos desestabilizadores como el desperdicio de alimentos. Fíjense que una tercera parte termina en los basureros. La especulación del mercado, la destrucción del medio ambiente, etcétera, que son la causa del hambre que padecen millones de seres humanos. En el Evangelio, el relato del evangelista San Juan sobre la multiplicación de los panes es de gran profundidad, no solamente humana, sino teológica. Las palabras y los gestos de Jesús preanuncian la institución de la Eucaristía. Vale la pena leer pausadamente el texto para saborearlo. El evangelista Juan dice que lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando los enfermos. Entre líneas, el evangelista sugiere las diversas motivaciones de estos seguidores: curiosidad, interés, auténtica devoción. Es interesante destacar que cada persona tiene su propia historia espiritual y puede contar cómo ha sido el camino de fe o de increencia que ha recorrido a partir de experiencias positivas o negativas que sirvieron de detonante. La profunda sensibilidad del corazón de Jesús lo lleva a asumir la tarea de alimentar a esa multitud de seguidores.
¿Cómo maneja Jesús esta situación? Como lo explica el evangelista Juan. Él sabía bien lo que iba a hacer. Sin embargo, establece un diálogo con el apóstol Felipe. ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Felipe responde desde el sentido común. Ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Para Felipe, este escenario era motivo de angustia. Para Jesús se trataba de un momento privilegiado en su anuncio del reino. Después de esta rápida conversación, el texto de Juan adquiere una particular solemnidad, pues utiliza el lenguaje de la última cena. Enseguida, tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se lo fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Este relato de la multiplicación de los panes tiene un profundo simbolismo eucarístico. Volvamos a los números. El vendedor ambulante aportó 5 panes y 2 pescados. Comieron más de 5,000 personas. Las sobras se recogieron en 12 canastos. Estas cuentas son absurdas desde las matemáticas nuestras, pero tienen un profundo significado teológico. El significado es que compartir no nos empobrece. El significado es que el amor multiplica. El mensaje: entreguemos nuestro tiempo, nuestros conocimientos y experiencias a las personas necesitadas. Dejemos a un lado los cálculos egoístas. ¿Cuál es el efecto que produce este milagro del Señor? En primer lugar, resolvió una necesidad material. En segundo lugar, muchos de los presentes empezaron a abrirse al mensaje de Jesús. Decían: este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Finalmente Jesús da una lección de humildad y se retira a la montaña porque sabía que querían proclamarlo rey. Rechaza todo aquello que puede apartarlo de la misión que le había confiado el Padre Celestial. Como mensaje de este domingo, avancemos por el camino de la generosidad y la solidaridad, dejando a un lado los cálculos egoístas. No le pongamos límites al amor. Compartamos lo que somos, tenemos y sabemos con nuestros hermanos que lo necesiten. Así sea.